tras día mejor. Hoy una voz sobre la montaña y se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Nos acordamos de cantos de hace unos, ¿cuántos años, Olimpia? Unos 15 años atrás, ¿verdad? Sí, unos cantos de hace 15, 18 años atrás, de cuando estaba iniciando el hermano Gaspar Zapaló. Bueno, y lo hemos hecho con todo nuestro corazón, le hemos cantado al Señor, y en esta hora queremos ir una vez más meditando en su bendita palabra. Amén. Y voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos el día miércoles, ¿sí? El día miércoles, ya que no todos vinieron, yo sé, por el trabajo, por los estudios, no todos vinieron. El día miércoles iniciamos un estudio sobre el nuevo nacimiento. Dijimos que el nuevo nacimiento es una condición necesaria para poder entrar al reino de los cielos, que sinónimo de eso es estar en Cristo, ¿eh? Entonces, hablamos de eso, hablamos de la obra que el Espíritu Santo hace, que opera, porque también definimos que el nuevo nacimiento no es algo que nosotros lo hagamos por nosotros mismos, sino es un regalo de Dios. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, entonces en esta tarde vamos a darle seguimiento a ese tema del nuevo nacimiento, y yo quisiera que fueran conmigo ustedes a la carta que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Por favor, vamos a ver la segunda parte sobre lo que es el nuevo nacimiento. Hoy vamos a ver cómo empieza la vida cristiana, cómo comienza la vida cristiana. Entonces, por favor, jóvenes, los que están acá, necesito que se enfoquen un momento a esto, porque yo sé que ustedes necesitan, en algún momento de su vida, necesitan nacer de nuevo. Entonces, vamos a leerlo en esta hora de la tarde. ¿Ya lo tienen todos? Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que animan a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un gran amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Nos hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino es un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo de que nadie puede gloriarse de nada. Bueno,
Hablamos en esta hora de la tarde, una vez más, del nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Dijimos la semana pasada en nuestro discipulado, dijimos que el nuevo nacimiento es un acto secreto que Dios opera en los seres humanos, otorgándoles una vida espiritual. Oigan eso. ¿Entendemos eso? El acto, vuelvo a repetir, el nuevo nacimiento es el acto secreto de Dios mediante el cual, a través del Santo Espíritu de Él, otorga vida espiritual a las personas que depositan su fe en Jesucristo. Amén. Bueno, así definimos, así lo define uno de los teólogos que a mí me gusta consultar, el Wayne Grudem lo define de esa manera y me parece a mí algo correcto, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que el nuevo nacimiento es eso. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando esa fe es genuina, cuando esa fe no es una emoción, sino que es producto de ese llamamiento que Dios ha hecho a nuestra vida, entonces Dios mismo, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros escuchamos ese evangelio que se nos predica, nosotros llegamos a entender, llegamos a entender que necesitamos depositar nuestra fe en Cristo, y cuando lo hacemos, nosotros tenemos esa vida nueva en Cristo Jesús. Pero muchas veces nosotros podemos decir, tenemos vida nueva, o sea, tenemos nuevo nacimiento, pero no todos los que están en una iglesia pueden tener este nuevo nacimiento. Todos deberían de tenerlo, todos los que asisten a una iglesia, porque si van a una iglesia es porque quieren acercarse a Dios, quieren entrar al reino de los cielos. Pero lamentablemente su fe no ha sido enfocada en estas cosas básicas y no han experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, si bien no se ve porque es una operación espiritual, dice Juan, da una analogía, como lo decíamos el día miércoles, la analogía que Juan hace es la comparación del viento y el espíritu. Les pregunto yo a ustedes en esta tarde, ¿podemos conocer el viento o podemos ver el viento? Pero podríamos decir que si pudiéramos verlo cuando levanta una polvazón, ¿verdad? Miramos ahí el polvo, es producto de que hay un viento recio, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña eso, de que el nuevo nacimiento es una operación del Espíritu Santo, que así como nosotros no podemos ver el viento. Jesús Aarón está queriendo participar en el culto hoy. ¿Se dan cuenta? ¿Va? Él quiere cantar. Bueno, ¿se dan cuenta, verdad? Que el viento no lo podemos nosotros ver con los propios ojos, pero sí lo podemos sentir. Entonces el apóstol Juan dice que es similar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento dice que si bien no lo podemos ver físicamente, porque no es este cuerpo el que le da vida al Señor, porque este está vivito todavía, ¿verdad? Está vivo el cuerpo. Pero hay algo en nosotros que está muerto, y eso que está muerto es nuestro espíritu. Esa parte que murió cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, cuando el Señor les dijo, de cierta manera vas a morir. Aunque ese pecado que cometieron ellos les trajo la muerte física también, Dios no se estaba refiriendo a la muerte física en ese momento hacia ellos, sino estaba hablando de que iban a morir espiritualmente. Pero ellos siguieron caminando, se avergonzaban, dice que estaban ahí con desnudos y se hicieron hojitas de higo y todo, y Dios tuvo que vestirlos y sacarlos. Bueno, eso ya lo hemos hablado en su punto, ¿verdad? Ahora, lo que quiero enfatizar ahí es que algo en ellos murió ahí. Entonces, el nuevo nacimiento es la operación del Espíritu Santo volviéndonos a dar vida, volviéndonos a dar comunión con el Señor. Amén. Y nadie puede entrar al cielo, nadie
puede estar junto a Cristo, y como decíamos hoy en los cantos, nadie puede correr junto a Cristo si no tiene nuevo nacimiento. Oigan esto, es muy importante. Estas son bases de nuestra fe, hermanos. Son bases. ¿Por qué? Porque no podemos decir nosotros, podemos tener de todo y todo, pero no hemos nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento tiene su efecto en la vida. Dice la palabra de Dios acá, cuando lo que acabamos de leer, dice aquí Pablo, en cuanto a vosotros, dice, estabais muertos en delitos y pecados. ¿A qué muerte Pablo se está refiriendo en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1? Muertos en delitos y pecados. Les estaba hablando a la iglesia en Éfeso. Obviamente no les estaba hablando a unos panteones o a un cementerio ahí, no. Les estaba hablando a la gente que estaba en la iglesia, pero que en un tiempo en el pasado estaban muertos. Pero, ¿cómo estaban muertos? Muertos en el sentido de que estaban separados de Dios. Separados de Dios. Y esa es la condición de todos los seres humanos, que vienen a nacer en esta tierra, que todavía no han nacido de nuevo. Y eso es lo que no lograba entender Nicodemo, como decíamos el día miércoles, decíamos eso, que Nicodemo no lograba entender que necesitaba nacer de nuevo, sino que simplemente decía, ¿cómo voy a meterme yo a la panza de mi mamá otra vez siendo viejo y voy a volver a nacer? Pero es que Jesús no le estaba hablando de un nacimiento físico, sino un nacimiento que opera el Espíritu Santo, sin el cual nadie puede entrar al reino de los cielos, sin el cual nadie puede decir, soy cristiano. Quiero decirles entonces que esa es la condición de las personas cuando vienen a nacer aquí en la tierra. Y si no logran depositar su fe en Jesús, esa va a ser la condición siempre. Siempre. En el Nuevo Testamento miramos, hermano, que hay necesidad de que nosotros nazcamos de nuevo. Dijo el Señor Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Ahí no está diciendo, a ver si quieres, a ver si tu religión te lo otorga. No, es una condición. Decíamos el día miércoles, solo estoy introduciéndome ahorita, el miércoles hablábamos de ese término universitario que muchos lo utilizan en estos tiempos, el sine qua non, una condición necesaria para poder llegar a hacer algo. Decíamos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para votar? Decíamos el día miércoles. Necesitamos DPI. Necesitamos ser mayor de edad. ¿Sí? Para tener tu DPI necesitas tener mayoría de edad. ¿A los cuántos años nosotros somos mayores de edad aquí, Aura Marina? A los 18. A los 18 años. Entonces, Adolfo, aunque quiera ir ahí al RENAP a pedir su DPI, no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque tiene 12 años, 13 años, 14 años, ¿ya? No se lo van a dar. Entonces tiene que cumplir ese requisito primero para que le den el DPI. Pero después de que ya tiene su DPI, ya tiene 18 años, ¿qué necesita para ir a votar? Dijimos, necesita estar empadronado. Tiene DPI, es mayor de edad, pero no se empadronó, no puede votar. Aunque llegue allá a las urnas electorales, dicen, no aparece en el padrón. El padrón es el libro donde están registrados todos aquellos que tienen derecho a votar. Y si no aparece, no vota, punto. Aunque lleve su DPI, no puede votar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces son condiciones que uno tiene que tener para poder ir a votar. Ese es un ejemplo que poníamos el miércoles, pero hoy
también decimos, ¿verdad?, que uno de los requisitos de nosotros para poder estar en la presencia de Dios, para poder estar con Cristo Jesús, para que en el futuro podamos llegar en la presencia de Dios, en su reino, es el nacer de nuevo. ¿Oyeron? El nacer de nuevo. Y ya definimos el nuevo nacimiento como es. Bueno, quiero decirles en esta tarde, el nuevo nacimiento es el comienzo de nuestra vida cristiana. Amén. Usted no puede ser cristiano si no ha nacido de nuevo. Shiva Shachri, hermano. Los creyentes, los cristianos, si si Dios murió a la shik, y Espíritu Santo murió a la shik, los cristianos, porque maquerita, ni katzimbi, es necesario nosotros nacer de nuevo para poder empezar nuestra vida cristiana. El proceso de transformación se empieza a dar en el momento cuando Cristo, cuando a través de su Espíritu Santo nos otorga esa vida espiritual. De ahí en adelante viene la transformación de vida de nosotros, los que llegamos a estar en ese reino de Dios. Entonces, el proceso de esa transformación, ¿cómo va a continuar hasta el último día de nuestra vida? Muchos piensan, ¿verdad? Ya nació de nuevo, entonces ya es una nueva criatura. Eso lo dice la Biblia de esa manera. Pero quiero decirles que una persona que ha nacido de nuevo no es una persona de que ya ha entrado a una madurez plena, sino antes bien, ¿cómo es que llega a nacer un bebé en esta tierra? Vamos a ver las mujeres que tienen mucha experiencia ahí. ¿Será que un bebé que viene a nacer en la tierra ya es maduro en todas las cosas que hace? No tiene dientes, necesita de cuidados, muchos cuidados. ¿Va? Ahí es necesario el asesoramiento de las abuelitas a las hijas. Peor si estas hijas son primerizas todavía, ¿va? Necesitan el asesoramiento de las abuelas. ¿Por qué? Porque el bebé necesita de muchos cuidados, pero ya nació, ya tiene vida. El nuevo nacimiento es así también. Por eso es que muchas veces no vayan a decir ustedes, saber si nací de nuevo, porque a veces siento gozo y a veces ya no tengo gozo. A veces siento, es como un niño ahorita le podemos estar haciendo unas muequitas aquí a Jesús y se va a reír, pero cuando va a sentir hambre ya va a estar llorando. Y a los 10 segundos va a estar riéndose otra vez con nosotros. Vaya, así es la vida de una persona que nace de nuevo. Entonces, queremos decir que el nuevo nacimiento, no debemos de confundir el nuevo nacimiento como ya una consolidación de la vida cristiana en sí. No, el nuevo nacimiento solo es el primer paso en este plan de redención que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el proceso de estar en la iglesia, nosotros ya vamos a hablar de esa doctrina también, de la santificación, ¿verdad? Porque Dios, primero, como lo da el plan en el libro en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, está el plan determinado de Dios, ¿verdad? Primero está las cuestiones del llamamiento y todo eso, y el nuevo nacimiento, la regeneración, es parte, ahí inicia nuestro proceso de transformación, pero luego debemos de estar toda una vida acá en la iglesia en el proceso de santificación. Eso no quiere decir de que usted no va a cambiar. Claro, a partir del nuevo nacimiento usted va a tener esa capacidad de cambiar. Dios le va a dar gozo, le va a dar paz, le va a dar esas cosas que no podías tener cuando te estabas muerto de delitos y pecados. Alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento no significa que no esté propenso a caer en pecado. Hay muchos cristianos
que piensan de esa manera. Es que ya nació de nuevo, entonces ya nunca va a caer en pecado. Es mentira. Si no, la Biblia no dijera que nosotros confesemos nuestros pecados a Dios. La Biblia no dijera que tenemos un abogado en el cielo, el cual que aboga por nosotros. Entonces, el que hayamos nacido de nuevo no significa que seamos intachables, maduros, imperfectos, perfectos, perdón. Antes bien, siempre vamos a estar, mientras estemos en esta naturaleza de esta carne, de esta carne en la cual vivimos, es una naturaleza que está afectada por el pecado. Nosotros siempre vamos a estar propensos a caer en el pecado. Pero con eso no quiero decirles, no les estoy diciendo, entonces rienda suelta nuestros deseos y miramos qué hacemos. No estoy diciendo eso. Porque una persona también que ha nacido de nuevo, vence el pecado. Porque así lo dice Juan, ¿verdad? Y esta es nuestra fe en Cristo Jesús, vence el pecado, dice Juan. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo, no es su costumbre pecar. Está propenso a pecar, sí, pero está en ese proceso de transformación y su prioridad es su santificación. Pero en el momento menos indicado, se va a enojar, se va a irar, tal vez va a hablar cosas, porque el día sábado estábamos hablando con Felipe de eso en Radio Shimche. Dice la palabra de Dios en el 1:19 de Santiago: el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, dice. O sea, la naturaleza del hombre es rápido. Los queridos nada. O Sherigin, ¿verdad? Sherigin, ¿verdad? Bueno, sí. Nosotros somos así por naturaleza, pero el que ha nacido de nuevo vence esas cosas, porque va en un proceso de transformación. Quiero decirles que el nuevo nacimiento es el comienzo de la vida cristiana y es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Y es cuando ya entramos acá. Es importante el nuevo nacimiento porque este nacimiento que Dios ejerce en nuestra vida nos cambia de estado, de un estado a un estado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo acá en el versículo 1? ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo estaban ellos antes, hermano? ¿Cómo estaban ellos, los de la iglesia, antes de que conocieran a Jesucristo? ¿Qué dice su Biblia? Vamos a ver, ¿qué dice? Sin Cristo Jesús, hermano, muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso Pablo les estaba hablando a muertos físicos ahí? ¿O a quién se está refiriendo Pablo ahí? A la iglesia le estaba hablando. O sea, les estaba recordando un pasado remoto en el cual ellos vivían sin Cristo Jesús. En el cual ellos no habían experimentado el nuevo nacimiento. No tenían el nuevo nacimiento todavía. Entonces, ahí Pablo les hace recordar que cuando ellos todavía no tenían a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ellos estaban muertos en delitos y pecados. O sea, estaban muertos espiritualmente, sumergidos en todos los pecados y los delitos. Y ya hablamos, pecado es toda transgresión, a toda la no conformidad a la ley del Señor, a la ley moral de Dios. Ya dijimos, y lo hablamos eso, ¿verdad? Ya hablamos de eso, acerca de la gravedad del pecado, y dice que esa es la condición de las personas sin Cristo Jesús. Dice acá, en cuanto a vosotros, dice, está recordando Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, solo es un recuerdo nomás. Es como decirles yo a ustedes, si ustedes han nacido de nuevo, es como que si yo me estuviera refiriendo a ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora, gracias al nuevo nacimiento, ustedes
están vivos, son salvados, tienen vida eterna, son hijos de Dios, están redimidos por Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? Yo los miro a ustedes muy como que, ¿será así? ¿Será así? ¿O no será así? ¿Ah? ¿Será así o no será así? Pues ustedes tienen ese deber de escudriñar las escrituras en su casita. Bueno, una de las descripciones más gráficas y detalladas del estado del ser humano lo demuestra el capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Dice la palabra de Dios acá que el estado de las personas sin Cristo es un estado deplorable. Es un estado de muerte, de esclavitud en el pecado y de delitos. ¿Sí? Cuando Pablo dirige estas palabras a la iglesia, estaba hablándole a personas que no estaban muertas biológicamente. Estoy diciendo biológicamente que no estaban muertos en sus cuerpos. Estaban ahí. Estaban ahí. Ustedes miran a las personas afuera caminando, ¿verdad? O quien pudiera decir que todas esas personas que andan así con vida, con mucha salud y todo, porque hay jóvenes, hay mujeres ahí, pero la Biblia los compara, si no tienen a Cristo Jesús en su corazón, los compara como muertos espirituales. O sea, pueden estar allí haciendo las cosas, caminando y todo, pero en su interior son como zombies espirituales. ¿Sí? Están muertos, pero están caminando. Y así estábamos nosotros delante de Dios en un tiempo en el pasado. Y así están delante de Dios aquellas personas que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón. Estoy hablando con los jóvenes acá. ¿Sí? No van a decirles, yo sí tengo vida, yo sí aquí, yo sí allá. Pero si no han recibido a Cristo, están muertos espiritualmente. Y la única condición, la única forma para que nosotros pudiéramos tener vida o podamos llegar a tener vida es depositar nuestra fe en Jesucristo. Oigan lo que dice la palabra de Dios un poquito más acá. De esa manera también nosotros en otro tiempo vivíamos, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa, dice. Todas las personas que no han nacido de nuevo se dejan llevar por las cosas de este mundo. Los jóvenes que no han nacido de nuevo, no más viene una moda en Estados Unidos y ya están ahí los jóvenes. Se pinta el pelo Messi de color gris y todos a pintarse de color gris. Se pone un artista uñas de color negro y todos los jóvenes con uñas de color negro. La imitación, van según la corriente de este mundo. Imagínense eso. ¿Qué está de moda ahorita, va? La ideología de género. Allá en Estados Unidos, los hombres con los hombres ya de la manita, así, y esa es la moda, esa es la onda, y ya aquí ya los jóvenes andan aquí con los dos hombres y las dos mujeres, porque van con la corriente de este mundo. ¿Sí? Esos están muertos espirituales y van ahí. Y esa es la tendencia. ¿Ya? Y dicen, no es pecado, no es aquí, no es allá. El amor es libre, deja vivir y vive tú y deja vivir. Esa es la filosofía de este mundo. Pero delante de Dios dice que están muertos sin delitos y pecados y yendo en pos de este mundo, viviendo según la corriente de este mundo. Imagínense, de esa manera estábamos nosotros, pero Dios
tuvo misericordia de nosotros, nos amó con amor eterno. Nosotros ni siquiera lo estábamos buscando a Él, sino que Él vino y nos amó y nos buscó a nosotros, y estábamos en esos pensamientos, muertos en nuestros delitos y pecados, mas sin embargo mostró su amor, su bondad hacia nosotros al mandarnos a Jesucristo. Y ahora nosotros podemos cambiar de vida, cambiar nuestras actitudes, cambiar y ya no ir en pos de ese mundo que no trae nada bueno, y volvernos a Dios. Pero, aquí está el pero, necesitamos para eso un principio, y ese principio es el nuevo nacimiento. Nadie puede decir, voy a cambiar, voy aquí, voy allá, si no ha nacido de nuevo. Nadie puede cambiar de un estado a otro si no ha nacido de nuevo, aunque fuera un gran religioso, como en el caso de Nicodemo, como en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo creía que el cristianismo era algo que no era verdadero, era una religión falsa. Pero cuando Cristo llegó a su vida, ese hombre ya no fue el mismo. Y él dice, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo estimo como basura, con tal de ser hallado en Cristo. ¿Qué es eso entonces? Pablo le daba valor a ese nuevo nacimiento. Esas cosas que había adquirido antes en el mundo ya no eran más. Ahora su vida estaba siendo llevada por el Espíritu que le dio vida. Entendamos estos versículos, hermanos. Dice que la condición del ser humano era de muerte espiritual, ¿va? Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Vamos a ver, en el versículo 4, ¿qué hizo Dios? ¿Ah? Dice ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con... ¿Qué hizo Dios? Nos amó. ¿Sí? Claro, nos dio vida. ¿Pero por qué nos dio vida? Porque nos ama. ¿Sí? Nos ama el Señor. Aquí hay muchas que hablar sobre este versículo, hermano, nos llevaría meses solo hablar del versículo 4. Fíjense, ¿qué fue lo que movió a Dios? ¿Qué fue lo que movió a Dios para darnos una oportunidad de darnos vida en Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que lo movió? El amor y la misericordia. Por eso es que nosotros no podemos atribuirle a Dios un despropósito, hermano. Nosotros no podemos decir que Dios es malo. Nosotros no podemos decirle que Dios tan sanguinario no podemos decir nada de eso, porque mire, dice Él en su misericordia. ¿Qué es la palabra misericordia? Vio la miserable vida en que estábamos nosotros, que andábamos muertos en delitos y pecados. Él sabía que si los seres humanos se iban de esta tierra en esa condición, a la condenación eterna, nada más podían llegar. No había una segunda, tercera oportunidad. Y Él lo sabía. Por eso es que dijo, pobrecitos, yo, en Cachiquián dice, mi joyobach na kivech, a todos na joyobach no vech con minacas, porque majumo, cachero chajín, pues. Tal lo que pero puro, no ya lástima, chato, jumarcar. Na poconach ruvech, na joyobach ruvech, na kenga ruvech. Eso es lo que hizo Dios con nosotros, pues. ¿Ya? Y nosotros todavía creídos, ya, porque yo soy bueno, que yo aquí, por mis estudios, que yo llegué a ser cristiano, porque sé teología, que no, ¡hombre!
No es por eso, es por el amor y la misericordia de Dios. Amén. Es la misericordia de Dios con que nos amó, dice. Y cuando nos amó, dice, no lo voy a... Por eso es que la expresión del amor, hermano, no es solamente decir, te amo, Olimpia. Si no lo demuestro con mis hechos, ¿de qué sirven mis palabras, verdad? ¿Ah? Yo le digo, te amo, Olimpia, pero ahí están los dietes en la mano de ella. ¿Ah? Sí, esa es la forma de amar. Armando, te amo, Isabel, pero ahí están los dietes, ¿va? Sí. Esa es la forma de amar, hermano. Eso de por eso que los jóvenes te amo, esos no saben todavía qué es el amor. Sí, no saben qué es el amor. Dios nos muestra el verdadero amor. ¿Cómo es que dijo te amo, Juan Carlos? ¿Solamente con palabras? No, lo demostró con hechos. Cuando Dios dijo te amo, envió a Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y de esa manera, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Ja! Miren esto, lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo. Por gracia habéis sido salvados, dice. Y juntamente con Jesús el Mesías, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Oigan eso. Mire, hermano, muchas veces nosotros... ¿Cómo es que nosotros pensamos? Nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo. ¿Ya se fue usted al cielo a sentarse, hermano? Con Cristo. ¿Ah? ¿Ya ella resucitar rata, hermana Isabel? ¿Y ya ve chicas y Cristo? ¿Por qué la Biblia está en pasado eso? ¿Por qué está en pasado? ¿Ah? Les quiero decir... Porque para Dios ya es un hecho. Así como ya te dio vida, tú ya disfrutas de una relación personal con Cristo. Ya tienes vida, ya tienes nueva vida, ya tienes un nuevo nacimiento. Ya da por hecho el Señor también de que el día que cuando Él venga, sea que muramos, hermano, o sea que Él venga, nosotros vamos a ser transformados o vamos a ser resucitados y nos vamos a ir al cielo a sentarnos con Cristo en esos lugares celestiales. Para Dios ya es un hecho, por eso está en pasado. Aunque para nosotros es un evento futuro, para Dios ya lo determinó así y mi Dios cumple su palabra y yo descanso en esa promesa. ¿Por qué? Porque algún día, cuando nosotros partamos de acá, si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, seguramente vamos a estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cuántos se quieren ir para allá? ¿Ah? ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Ah? Pero Dios ya lo definió. Yo me gozo con esta palabra, hermano, porque si el nuevo nacimiento, nosotros no podemos hacer nada. Si Cristo no hubiera venido, nosotros no pudiéramos haber nacido de nuevo. Nosotros estuviéramos en nuestros pecados. Pero dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Él resucitó. Ustedes saben que Cristo vino. ¿Y qué fue lo que pasó con Cristo? Vamos a ver. Murió en una cruz. Amén. ¿Pero por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Pero cuando nosotros creemos en eso, no solo es para perdón de pecados, sino una de las cosas primordiales que enseñan las Escrituras, que cuando Cristo murió y nosotros depositamos nuestra fe en ese acto salvífico de redención, como lo muestra la Biblia, que es el sacrificio de la cruz, su muerte, su resurrección. Miren, hermano, cuando nosotros depositamos nuestra fe en ese acto redentor, dice la palabra de Dios que nosotros nacemos de nuevo. Y a través de ese nuevo nacimiento
Dios, ahora obviamente es un nuevo nacimiento, nos otorga vida. Y solo de esa manera, no dice muerto espiritualmente y te vas a ir con Cristo. No, está diciendo acá que el nuevo nacimiento es una operación de Dios. Vamos a ver a quiénes se les ha muerto un su animalito de corral. Vamos a ver. ¿Quiénes han tenido pollitos, gatitos, perritos? ¿Tendrá alguien la capacidad muerto espiritual de volver a la vida? No. No. Pero nosotros no lo podemos hacer. Es increíble, hermano. Estás muerto. Si el Espíritu Santo no viene y deposita vida en ti, no vas a nacer de nuevo. Esa es la operación que Dios hace en el nuevo nacimiento. ¿Ah? Nosotros caminamos y todo, pero muertos espirituales. O sea, no teníamos nada que ver con Dios ahí. Por eso es que nos hablaban de Dios y no nos interesa ni nada y todo. Pero cuando viene un llamamiento de parte de Dios y te otorga ese deseo, esa vida a través de este creer, hermano, tu vida cambia, tu estado cambia, pasas de muerte a vida. Amén, hermano. Dice acá, pero este acto no lo hacemos nosotros por nosotros mismos. ¿Quién lo hace? Dios. Dios lo hace. Ya voy terminando. Alguien que está muerto, hermano, está incapacitado de volver a la vida. Les voy a poner el ejemplo de Juan 11. Es un ejemplo que no va muy acorde a lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Porque Juan 11 habla la historia de Lázaro. Ya llevaba 4 días Lázaro en el sepulcro. Y Jesús dijo, vamos a verlo, lo vamos a resucitar. ¿Y saben qué decía la hermana de Lázaro? Señor. Yo dije, yo iba a decir, ya huele. Pero dice la hermana, ya apesta. Sí, sinceramente así es. Después de los dos días, el ser humano que ya no tiene espíritu en él, que ya no tiene vida, empieza a apestar, empieza a deshacerse, a descomponerse. Este cuerpo humano, producto del pecado. Pero él ya llevaba 4 días allá. Y en los 4 días que él estaba ahí, llega Jesús. Y la orden de Jesús fue, Lázaro, sal fuera. Pero Lázaro no pudo salir sin que el Dios de la gloria haya ordenado eso. Ese es el punto. Ese es el punto. Que Dios es el que otorga la vida. Dios es el que la da. Hasta que oyó Lázaro. ¿En qué momento Dios puso espíritu en él otra vez para que saliera? Y dice que salió. Y lo interesante es que salió, pero no salió caminando. Dice que estaba vendado todavía cuando llegó al enfrente. Y que hubo necesidad que le quitaran las vendas. Pero como Dios lo dijo, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Nada. Lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se opera cuando nosotros recibimos ese regalo y depositamos nuestra fe en Cristo
Y es el Espíritu Santo quien opera ese cambio en nuestra vida. Es importante que lo sepamos en esta tarde. Es vital. Porque esto es la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí y yo quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta. Oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, dice prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, prepara